¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Sandra Sevilán, soy licenciada en enfermería, profesora adjunta de esta asignatura. Es muy grato poder trabajar con ustedes en este periodo, más allá del contexto en el que nos encontremos. Quiero desearles muchos éxitos en este camino hermoso de la formación de enfermería. Los invito a que, y las invito a que dediquen intensamente sus tiempos a la lectura, a la reflexión y fundamentalmente al análisis crítico de cada uno de los temas que vamos a ver. Ojalá que podamos transmitirles la pasión que sentimos quienes integramos esta cátedra de enfermería comunitaria, donde, bueno, ya explicó el profesor Oliva que la mayoría tenemos experiencia en el área y la verdad que nos gratifica mucho poder compartir no solo desde el aprendizaje cognitivo, sino también desde nuestras experiencias. Muchos éxitos. Ahora vamos a trabajar en esta oportunidad. Voy a pasar al tema que nos toca trabajar hoy, que se llama el sistema de salud en la República Argentina. Voy a tratar de presentar algunos aspectos que es importante que conozcan en relación a las definiciones, a la historia del sistema de salud, a algunas estructuras que existen hoy, cómo está conformado, cuál es el papel del Estado dentro del sistema de salud, cuáles son los gastos y financiamientos del mismo. Y vamos a cerrar este encuentro con una reflexión acerca de por qué es importante conocer o tener esta información para la enfermería comunitaria. Bien, para introducirnos en tema, podemos decir que el sistema de salud argentino es un modelo de organización social, ¿sí?, que está pensado para dar respuesta a los problemas de salud de una población. Este cuenta con tres componentes, ¿sí?, que son el político, técnico y económico. Estos componentes, a su vez, articulan para dar lugar a los modelos de sistema de salud que existen. Dentro de ellos tenemos el modelo de gestión, que se caracteriza por definir las prioridades del sistema en función de los valores que lo guían y establecen las actividades que le corresponden al Estado. De alguna manera, los valores se definen según el sistema de salud, que privilegia determinados aspectos sobre otros. Por ejemplo, algunos se preocupan más por la universalidad de la cobertura, mientras que otros lo hacen por la efectividad de las acciones y su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. En cuanto a las actividades del Estado, se pueden mencionar informar a la población, proveer directamente servicios a la población, comprar servicios al sector privado, financiar servicios de salud, regular la salud, el ejercicio de las profesiones, las exigencias de los establecimientos, para la aprobación de los medicamentos también. Otro de los modelos es el modelo de financiación, ¿sí? Este se define como aquel que se va a encargar de preguntarse lo siguiente, ¿sí? ¿Cuánto se debe gastar en salud en el país? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cómo se asignan esos recursos? Obviamente que hay cambios en la economía, en especial en las bases tributarias, que permiten o dirigen en cierta forma la redefinición permanente de las fuentes de recursos para financiar las acciones de salud. Existen distintas variables que deben ser consideradas para dar respuesta a esos interrogantes, dentro de las cuales tienen en cuenta los niveles de salud de la población, los modelos de sistemas de salud, el tamaño de la economía. La mayoría de los países se expandió y consolidó un sistema de salud sobre la base de un impuesto al trabajo que hoy conocemos como obras sociales. En la actualidad, la tendencia es reemplazar esa fuente de financiación por otras. Otro de los modelos de atención es el que se define desde un fuerte componente técnico, ¿sí?, y que de alguna forma establece qué tipos de acciones y servicios debe prestar a la población el Estado, qué criterios o qué padrones se utilizan para saber cómo prestar la atención, ¿sí?,
y a dónde prestar, o sea, en qué lugares distribuir la oferta, qué criterios de referencia y contrarreferencia adopta el sistema. Bueno, aquí la historia muestra distintos hechos o situaciones que nos permiten ver de dónde surge el sistema de salud nacional. Es importante tener en cuenta que ya existía un sistema de salud antes de la colonización, ¿sí? Y ahora nos encontramos en una instancia donde se está rescatando ese valor histórico y se están reconociendo o visibilizando algunas prácticas de cuidados de salud en distintas regiones del país, ¿sí? Eh, la que llamamos de pertenecientes, ¿sí?, a las tradiciones de los pueblos originarios o de las comunidades indígenas que se continúan practicando fundamentalmente de acuerdo a los relevamientos en la zona del norte del país y en poblaciones rurales. Es importante tener en cuenta la existencia de, de estas prácticas, ¿sí?, a la hora de observar, pensar y valorar un cuidado, ya sea individuos, grupos o familias. La historia cuenta que el español trajo a América su medicina occidental, la representaban personas que se denominaban cirujanos, ¿sí? Acompañaban ellos a las expediciones militares cuando quienes por buena o dudosa ley ejercieron luego sus artes curativas por los asentamientos coloniales. En 1611, en la ciudad Puerto, existía un pequeño hospital limitado a la atención de militares que se encontraban detenidos. Una cédula real en 1745 lo convierte en Hospital General de Hombres. Este era atendido por betlemitas, sacerdotes, y sostenido en parte por la caridad pública. Fíjense cómo esta idea de sostén a partir de la caridad sigue a la fecha, ya que existen hospitales que poseen cooperadoras, ¿sí?, y áreas de beneficencia. En 1780 el virrey Bertis instala en Buenos Aires el Tribunal del Protomedicato. Este tribunal tenía las funciones y facultades que permiten considerarlo como un primer organismo de salud pública en tierras argentinas. En este protomedicato existía un equipo técnico, un cuerpo técnico que vigilaba al ejército en el arte de curar, ejercía su función docente y atendía la formación de profesionales. Esto se institucionaliza de alguna manera en el Río de la Plata. En el año 1780 se define y se propone el protomedicato de una manera más formal el 17 de agosto y continúa hasta 1822. El primer protomédico fue Michael Overman, un irlandés que estudió en París, llegó en 1776 a nuestro país, dictó los primeros cursos. La historia cuenta que fueron 4 los interesados en iniciar esta formación, de los cuales 3 terminaron. Esto lo relaciona a la desconfianza que existía de las personas autóctonas, digamos, a la colonia europea. A partir de ahí es importante que tengamos en cuenta ciertos monumentos históricos que marcan estos hechos sociales que de alguna forma dan cuenta de la construcción en la formación de las ciencias médicas en nuestro país. En esta primera imagen van a observar un óleo que está en la ciudad de Buenos Aires y que cuenta o muestra la creación del protomedicato, ¿sí?, en, en Buenos Aires. Aquí esto refleja, digamos, la declaración o la oficialización, si se quiere, de
este protomedicato en el año 1780. Luego, en 1856, ¿sí?, se crea la carrera la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Seguidamente fue creada la Universidad de Tucumán, ¿sí?, que es la primera universidad nacional, la segunda del país, y en 1877 la Universidad Nacional de Córdoba. Posteriormente la Universidad Nacional de La Plata, y a partir de allí comienzan a aparecer en el siglo XIX los primeros planos de hospitales, ¿sí? Aquí se observa el Hospital San Martín, la primera estructura edilicia. Estas imágenes nos permiten pensar en cómo ha ido evolucionando la formación médica en nuestro país. Otro aspecto importante a considerar son las obras sociales, ¿sí? Ya hemos visto que tienen que ver con parte del sistema. Las obras sociales nacen, cuentan los escritores que ustedes tienen en el material, a partir de lo que se conocía como la medicina mutual. Este particular organismo o ente surge con la incorporación masiva de inmigrantes que fundan sociedades de socorros mutuos basados en el agrupamiento de colectividades étnicas. Ya en 1827, los comerciantes ingleses habían establecido una precursora sociedad filantrópica, y a fines del siglo XIX surgieron las mutualidades tales como el Hospital Italiano, el Español, el Británico o el Francés que hoy conocemos. Estas organizaciones se basaban en los siguientes principios: adhesión voluntaria, organización democrática, neutralidad, ideología, contribución pecuniaria, en consecuencia con los beneficios a recibir y la capitalización de los excedentes. Las mutuales fueron perdiendo con el tiempo algo de valor y de importancia dentro del sistema avasallador de las obras sociales. Las obras sociales podemos decir que han evolucionado a partir de 3 etapas. Existe una primera etapa denominada voluntarista, donde surgió esto que les comentaba en un principio, la aparición espontánea y dispersa de servicios sociales de diferente naturaleza, relacionadas al turismo y la recreación. Por lo general se vinculaban a la acción de las asociaciones gremiales de trabajadores, quienes ofrecían esta propuesta para conformar un sistema de salud diferenciado. Las obras sociales siguieron atravesando etapas, y en el año perdón que les quiero decir bien, 1971 surge la ley 18.610, que marca un hito histórico que sigue a la fecha. En ella se establece la obligatoriedad de afiliarse a una obra social, básicamente también cuando se trataba de personal trabajador con relación de dependencia. Este sistema de las obras sociales obligadas, ¿sí?, de alguna manera también fueron atravesando una progresiva articulación con múltiples y diversas entidades que integran una política general común de cobertura poblacional, de régimen de prestaciones y procedimientos operativos que la vinculaban y la vinculan apropiadamente con la política de salud, sin por ello dejar de tener y poseer su identidad como obra social, ¿sí? Ahora nos vamos a referir a las características del sistema actual. La Constitución en nuestro país, en su artículo 13, establece que la salud es un derecho del pueblo y un deber del Estado. Como la salud es un derecho constitucional, se puede afirmar que no existen barreras legales que impidan el acceso de los argentinos a los servicios públicos de salud. Por eso se considera que estos brindan una cobertura universal.
Según los datos del censo 2001, aproximadamente el 50% de la población argentina estaba atendida, cubierta por el sector público, eh, y otros 50 eran beneficiarios de alguna obra social o de un seguro de salud voluntario prepago. Fíjense esta gráfica del año 2010, cómo nos muestra que la obra social implicaba la cobertura de 46% de la población, el 36% solo de servicios públicos y el resto de obra social y prepagas, ¿sí? Fíjense cómo este porcentaje se ha ido transformando. Argentina enfrenta fuertes desafíos en materia de salud en la actualidad. ¿Por qué? Porque debe trabajar para proteger el terreno ganado en los últimos 20 años, alcanzar la equidad de salud, cerrando la brecha que existe entre los sectores más ricos en relación a los más pobres, y también para reducir las brechas que existen en los datos estadísticos que muestran ciertas realidades. Ustedes seguramente con el paso del tiempo en la formación van a ir interiorizándose al respecto. Otro de los desafíos es garantizar el acceso de la población al servicio y medicamento esencial y lograr que los servicios de salud asuman la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades como herramienta fundamental para transformar la salud de la población. Sin ello es muy difícil que logremos mejorar algunos aspectos que son necesarios trabajar en nuestra. Es importante que conozcan también que el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación es la máxima autoridad en materia de salud. A nivel provincial y municipal existen las respectivas áreas de ministerios y secretarías de salud. El Estado actúa a través de sus tres niveles, el nivel nacional, provincial y municipal. ¿Sí? Aquí tienen un gráfico que ayuda a la construcción del esquema mental de estos niveles. Cada uno tiene cierta autonomía y cierta interdependencia también. El sistema de salud de Argentina incluye 3 subsectores cuya regulación es responsabilidad del Estado Nacional. ¿Sí? Estos subsectores se denominan subsector público, el de las obras sociales y el privado. Bueno, el subsector público es aquel que presta servicio a la población a través de hospitales, de los centros de salud. Los gobiernos provinciales y municipales tienen los establecimientos de atención bajo su jurisdicción y son los responsables directos de la misma. En otro sentido, las obras sociales o el subsector de seguridad social presta servicios a los trabajadores en relación de dependencia y sus familiares directos. El subsector privado presta servicios a personas y familias que pagan por acto médico o que pagan las cuotas de un plan que es lo que conocemos como prepaga. Actualmente, el sistema de salud argentino se caracteriza por una excesiva fragmentación. Esta excesiva fragmentación expresa que existen distintas fuentes y volúmenes de financiamiento, diferentes coberturas, coseguros y copagos aplicados, diferentes regímenes y órganos de control y fiscalización. Además, la fragmentación también se observa al interior de cada uno de los subsectores. El subsector público está fragmentado en niveles, nacional, provincial y municipal, como veíamos anteriormente. Queda sometido a normativas emanadas en las distintas jurisdicciones. El subsector de la seguridad social resulta un ejemplo muy claro de esta situación de fragmentación, porque ya si hablamos de seguridad social, hacemos referencia a por lo menos 4 universos diferentes: las obras sociales nacionales, las provinciales, las de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y las de las universidades y de los poderes legislativos y judiciales. Y el subsector privado hace su fragmentación también en relación a los seguros voluntarios, que incluye numerosas entidades con una gran población cubierta
de aproximadamente 2.800.000 personas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar una imagen acerca de las distintas estrategias que un Estado puede realizar para tratar de reducir estas brechas, ¿sí? Eh, Hay dos infografías del año 2018, ¿sí? Donde fíjense que proponían una vez que tuviesen que hacer la devolución del préstamo. Hay que ver cómo esta estrategia va a ser respondida en medio de este contexto, ¿no? Sería interesante después. Lo que quería compartir aquí es cómo el Estado propone una estrategia de acción para revertir inequidades, ¿sí? O para poder trabajar en función de la reducción de la desigualdad en nuestro país. Ante ello realizan un diagnóstico de situación donde muestran unos resultados epidemiológicos que dan cuenta de la tasa de mortalidad infantil que ha ido descendiendo y también de la esperanza de vida al nacer que se ha ido incrementando. En relación a esto, se propone como país trabajar en función de los resultados establecidos por porcentajes en este caso, que nos alejan mucho de la situación, si se quiere, ideal, que son estos países como Malasia, en relación a la expectativa de vida y en relación a la mortalidad infantil, también Malasia, le sigue Chile, Costa Rica, Uruguay, estamos nosotros después y luego viene Rumania. La idea es ir reduciendo estos números que ustedes ven aquí, que van a aprender a usarlos más adelante, pero es interesante que también este diagnóstico de situación se realiza considerando este sistema fragmentado del que hablábamos recién, ¿sí? Después pueden analizar tranquilamente estos datos, es solamente un ejemplo para ver qué tipo de acciones puede realizar un Estado, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima publicaciones, infografía que les quería mostrar aquí. En esa oportunidad, en el 2018, hacen un diagnóstico donde tienen en consideración la inequidad en el acceso a los servicios de salud. El nivel de ingresos, el área geográfica, la situación laboral, son los elementos que han usado para diagnosticar esa inequidad y también para hacer como una propuesta dirigida a mejorar ese acceso a las prácticas preventivas de enfermedades no transmisibles, donde proponen seguramente realizar mamografía a las mujeres entre 50 y 70 años, habiendo hecho un diagnóstico de situación en la que la mujer se ve afectada en distintas regiones, afectadas en el sentido de no poder acceder a estas prácticas. Y también el control del colesterol en el hombre y las mujeres, ¿sí? De 35 y 45 años respectivamente, en distintos puntos del país. Se propone como desafío este proyecto brindar atención de calidad y sin limitación geográfica hacia un paso de cobertura universal efectiva. En este sentido, pidieron al Banco Mundial, Argentina pidió al Banco Mundial 300 millones de dólares para realizar estas campañas, ¿sí? Los beneficiarios serían 15 millones de niños, adolescentes y adultos que no cuentan con un seguro de salud formal, el alcance nacional con foco en las provincias y municipios más pobres, ¿sí? Y el plan de acción se dirige a mejorar el acceso de la población más vulnerable a servicios materno-infantiles y de prevención de enfermedades crónicas. Promover la organización de redes de atención con equipos de salud familiar y comunitaria. Esto les quería mostrar también porque la tendencia a nivel nacional e internacional es la formación en esta especialidad y el incremento en la coordinación del sistema para mejorar la trazabilidad de las personas, dice. Aquí quiere decir que intentarían reducir las brechas que tenemos en la actualidad. Sin embargo, hay que ver de qué manera se da respuesta a este desafío, más en este contexto, ¿no? Habrá que ver y buscar información acerca de cómo, qué se ha publicado en relación a los resultados
que proponía este proyecto. Les quería mostrar cómo hay intentos de realizar una reducción de las brechas que existen a nivel. Otro tema importante dentro del sistema de salud nacional es el papel del Estado. Aquí es de destacar que el Estado no es que ha surgido en su rol protagónico dentro del sistema de salud como parte de los avances o a partir del avance tecnológico científico dirigidos al cuidado de la salud. Más bien, la historia muestra que el rol del Estado interviene o empieza a aparecer a partir de situaciones que han sido caóticas a nivel social, impulsadas por las epidemias y por las catástrofes, ¿sí? Obviamente situaciones que han afectado a nivel social, económico y político. En Argentina los primeros hospitales públicos surgen para atender, dice la historia, a excombatientes de las campañas del desierto emprendidas por Juan Manuel de Rosas. Esto muestra, ¿sí?, cómo también no ha sido el criterio de crear el sistema de salud para cuidar la misma, para promover, para prevenir, sino para eh, realizar acciones vinculadas más a la medicina moderna que se destaca por la curación de las enfermedades, ¿sí? En este sentido es importante que conozcan o que profundicen en el material algunos aspectos que se relacionan con la importancia de reducir la desigualdad. Según las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, eh, estableció que si a nivel mundial se trabajasen o se realizasen acciones para reducir las desigualdades sociales y económicas, esto permitiría mejorar el estado de salud de los distintos pueblos, ¿sí? Y fundamentalmente de las personas con mayor vulnerabilidad. En este sentido, eh, ustedes van a encontrar en el material bibliográfico registros que muestran ejemplos en diferentes países acerca de cuando el Estado tiene un rol activo y brinda más recursos al cuidado de salud, tiene un mejor impacto también en su economía y en su desarrollo social, porque es mejor visto también a nivel internacional. Entonces, el papel del Estado resulta primordial en la protección de un derecho como la salud, y no solo por las características sociales, sino también por las particulares fallas a las que se encontraría sometido el sistema en caso de estar librado a las leyes habituales del mercado. Es importante también que puedan reconocer que algunas actividades de regulación y control no son exclusivamente realizadas por el Estado, sino que también pueden ser ejercidas por el Ministerio, por organismos de distintos grados de descentralización que dependen del Ministerio, como por ejemplo la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología y la Superintendencia de Servicios de Salud. Para ir cerrando con este tema, nos vamos a detener en el punto gasto y financiamiento, ¿sí? Aquí es imprescindible que puedan identificar que los tres subsectores dentro del sistema, el público, el de seguridad social y privado, no tienen la misma importancia en cuanto al papel que cumplen respecto a las prestaciones médico-asistenciales. Es fundamental que ustedes puedan distinguir cuáles de estos subsectores son los encargados de prestar efectivamente un servicio, que son prestadores, y cuáles se hacen cargo de los costos de estos servicios como agente financiador o más directamente un asegurador. Van a conocer que el gasto en salud comprende el gasto público y el privado. Y dentro de cada subsector, el financiamiento surge de distintas vías, ¿sí? Dentro del subsector público se financia con recursos provenientes de las rentas generales. Dentro de la seguridad social tiene como fuente de financiamiento las contribuciones que hacemos los trabajadores y empleadores en relación a los salarios públicos y privados y a las jubilaciones y pensiones. Y también dentro del gasto privado, las familias incluyen gastos directos en prestaciones médicas y medicamentos
pagos de coseguros, bonos contribución, aranceles y cuotas de seguros voluntarios. Bueno, a modo de ir sintetizando, en esta clase hemos conocido cómo se define el sistema de salud en nuestro país, algunos aspectos de su historia, cuál es la estructura que actualmente existe, sus características, cuál es el papel del Estado y también cuáles son los gastos y financiamientos que se tienen que considerar. Me ponía a pensar en ustedes y seguramente se plantean, ¿y para qué nos sirve en enfermería conocer esta situación? Consideramos desde la materia que nos sirve para la construcción ciudadana, ¿sí? Para sabernos sujetos de derecho y también para estar informados a la hora de eh, promover la garantía de esos derechos en cada una de nuestras situaciones de vida. Y por otro lado, cuando sean integrantes del equipo de salud y promotores de cuidado, también van a ser responsables de esta construcción ciudadana y de la promoción de derechos en relación básicamente a la salud. Ustedes van a seguir profundizando este tema relacionado a la salud con este enfoque de derecho en la próxima clase, así que bueno, ahí van a poder sacarse más dudas. Los y las invito a que realicen la lectura del material, es probable que tengan una actividad práctica que es optativa, pero que les va a servir, como todas las actividades que se proponen, para ir construyendo la lógica de la propuesta que hacemos desde la asignatura.